Damos gracias al Señor por estar aquí. Es un gozo, un placer estar entre vosotros otra vez. Hemos sido muy bendecidos en las convenciones que hemos tenido antes, en Chachapoyas ¿en dónde? En San Marcos. Y en San Marcos, ¿sí? Así que hemos sido muy bendecidos y el Espíritu se ha derramado tremendamente. La palabra ha podido fluir y los hermanos se han podido amar unos a otros, porque en definitiva toda esta historia es una historia de amor. Si no conseguimos llegar a amarnos, en vano hemos corrido esta carrera. Amén. Así que todo esto se trata de amor, primero del amor de Dios y después del amor entre nosotros. Dios, una de las cosas que tenemos que entender muy claro y estar muy claro es que estamos en una guerra. Dios, esto no es algo del diablo, esto es algo de Dios. Al principio había una guerra en el universo y Dios la permitió, porque si Él no lo hubiera permitido, no hubiera ocurrido. Pero cuando Él creó al hombre, Él trajo esta guerra al interior del hombre. ¿Sí? Él trajo esta guerra al interior del hombre. ¿Por qué hizo esto? Porque Él necesitaba un hombre que venciera. Él estaba buscando un hombre que venciera en esta guerra. Porque si no lo encontraba, así. Hermano José Pacheco, por encima del señor por acá. Ok. Perfecto. Y así podemos ser más libres. Yo tenía hoy una profecía que no la he compartido, pero esta profecía decía: dice Dios, me quiero encontrar con mi hijo dentro de vosotros, porque todo esto se trata de un encuentro entre dos seres, Dios y su Hijo. El asunto es que cuando Él creó al hombre, lo que Él quería hacer es meter su vida dentro del hombre. Así que la guerra que había en el universo, Dios la redujo al interior del hombre. Y Él todavía, aunque Él encontró un hombre que venció, ahora Él quiere llevar muchos hijos a la gloria, que sean más que vencedores. En esto consiste. No consiste en ganar al diablo. Nosotros no tenemos una batalla con el diablo. Las iglesias están entretenidas tratando de vencer al diablo, pero no es nuestra guerra. Eso es la guerra de Dios, ¿sí? Así que nosotros, la lucha que tenemos está aquí dentro, entre dos vidas, dos esferas, la esfera natural y la esfera espiritual. ¿En qué esfera nos queremos mover? Si nos movemos en la esfera espiritual, tú ya has vencido, porque hay una nueva criatura dentro de ti. Aleluya. Dios ha puesto la vida del Hijo dentro de ti. Por eso la guerra la reducimos a un hombre que quiere vencer. Ya no está afuera la guerra está dentro de nosotros. ¿Sí? Así que es muy importante que centremos donde tenemos que enfocar nuestras fuerzas. Porque en una guerra tú tienes que saber cuál es tu enemigo. Yo te quiero decir, tu enemigo no está afuera. Eso es por lo que somos engañados, y el diablo pone en nuestra mente que el enemigo es cualquier cosa que nos rodea.
el hermano, los ancianos, el trabajo, el dinero, esto, la guerra que tenemos que vencer está dentro de nosotros. Y lo que Dios quiere es que tú liberes al hijo. ¿Sí? Recordáis la escena que muchas veces se ha dicho: ¿a quién queréis que liberemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo, todo el pueblo a una dijeron: Barrabás. Porque esa es la naturaleza del hombre, soltar a Barrabás. Pero nosotros, que tenemos la nueva criatura dentro, y tenemos que tener el entendimiento y la sabiduría, que la guerra que estamos librando es con esa naturaleza que está en nosotros. No está afuera. Olvidaros, tu enemigo no es nada externo. La guerra que libramos es una guerra interior, de orgullo, de soberbia, de vanidades y de todo lo que conlleva la vieja criatura. Amén. Entonces, ya que estamos de acuerdo, vamos a ver qué es lo que Jesús hizo porque fijaros, muchas veces decimos: si Dios es tan poderoso, ¿por qué Él no echa ya de una patada al diablo al lago de fuego? ¿Sí? ¿O por qué Dios puso el árbol del conocimiento en el jardín si Él no quería que comiéramos de él? Bueno, es que la sabiduría de Dios es multiforme. Él todavía está usando al diablo. Ciertamente es un instrumento sucio, pero es útil para Él. Y Él todavía usa el diablo. Él necesitaba un árbol de la ciencia del bien y del mal, y Él lo puso allí para poder demostrar que decirle a Adán: eres libre para poder decidir. Hoy día todavía está el árbol ahí, dentro de ti. Hay dos fuentes, y tú puedes decidir de qué fuente vas a beber. Tú puedes decidir de qué árbol vas a comer. Tú puedes decidir en qué esfera te quieres mover. Tú puedes decidir a quién vas a liberar. Necesitamos saber y estar determinado. Cuando uno decide, y lo primero que tú tienes que hacer es decidirte. Si no te decides, nunca te vas a comprometer con Dios. Siempre decimos: Dios lo hará. Bueno, Dios lo hará, pero a lo mejor lo hace sin ti o sin mí. Dios lo va a hacer lo que Él quiere hacer. Pero aquí el asunto, la cuestión no está en si Dios lo va a hacer o no. La cuestión está en si tú y yo vamos a participar de lo que Él va a hacer. Amén. Así que necesitamos encontrar la sabiduría de Dios, que es multiforme. Dios estableció cosas vamos a ir al libro de Efesios mientras lo vamos buscando. Dios estableció algunas cosas y Él nos dio muchas cosas. Ya vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a leer un poquito en el libro de Efesios. Así que recordemos, Él realmente estaba buscando un hombre que venciera, y Él lo encontró. Él encontró a Jesús y fue hecho carne. Dice que el Verbo se hizo carne. Pero yo te quiero decir, la carne no existía. La carne no existía antes de la fundación del mundo. Solamente era un mundo espiritual. Cuando Dios creó al hombre, lo creó como un alma viviente y lo dejó libre. Y Él quería traer, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre los animales de la tierra y aún los que se arrastran. Así que Él quiso traer la imagen por un lado y quiso traer el reinado o el señorío por otro. Imagen y señorío. Pero Dios solamente podía hacer esto. Si ustedes leen en el Génesis capítulo 2, versículo 7, vais a ver que cuando Él formó al hombre, lo primero que hizo, Él sabía que el hombre no podía hacerlo sin eso. Le sopló aliento de vida. Es a través de la vida
que Él puede traer su imagen y su señorío. No es por fuerza, no es por inteligencia, ni siquiera por revelación. Es la vida del Hijo dentro de ti lo que puede traer su imagen y su señorío. Amén. Pero el hombre, cuando cayó, dejó de ser un alma viviente. Vamos a leer un momentito, no perdáis Efesios, pero vamos a ir al libro de Génesis capítulo 6. Recordemos que Jesús era un espíritu vivificante, pero Adán era un alma viviente. Pero ese alma viviente, cuando pecó, dice en el capítulo 6, versículo 3, y él ya estaba del hombre hasta aquí. Él dijo que iba a tomar una solución a esto. Y él dice: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es, ¿qué? Carne. El alma viviente, a causa del pecado, se transformó en carne. Ya el hombre había sido definido como una carne, no como alma viviente, porque había enjaulado la vida, el soplo del Espíritu de Dios en él. Así que llegó un punto en que el hombre era carne. Y todo esto había sido por la ayuda de Satanás. El asunto es este, que Dios usó a Satanás para que el hombre celestial, dice que el verbo se hizo ¿qué? No se hizo alma viviente, se hizo ¿qué? Carne. Pero ¿para qué Dios lo hizo carne? Para que Él decidiera crucificar esa carne y poder resucitarlo con un espíritu vivificante. Amén. Así que ahora el nuevo hombre no es un alma viviente, es un espíritu vivificante. Pero el diablo no sabía esto. El diablo no sabía que cuando él animara a Pilatos, a Caifás y a Anás, y a los romanos, animara para crucificar a Jesucristo, él no sabía que él iba a ser crucificado a él, porque él fue vencido en la cruz del Calvario. Por medio de la muerte, él venció al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Así que vemos la sabiduría oculta de Dios. Vemos la sabiduría oculta de Dios. Cómo Dios trajo a través de todos estos asuntos y todas estas situaciones, Él trae una sabiduría. Así que no nos desesperemos por las cosas que ocurren. Dios tiene una sabiduría, y ahora vamos a verla, para poder sacar al Hijo de Dios. Dios, vamos a leer en Efesios capítulo 1. Una de las cosas que tenemos que saber, no solamente saber, sino creer, es que Dios tiene recursos ilimitados. Amén. Dios tiene una tarjeta de crédito con recursos ilimitados. Y además, Él te la dio a ti, la puso a tu nombre. Pero tú tienes que saber cómo usar eso. Y aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La Escritura, dice la Escritura, que los ojos de Dios vieron nuestro embrión. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Él vio cómo ese embrión crecía. Si usted no cree esto, no puede estar creyendo que usted fue escogido de Dios. Usted no está aquí por accidente o por casualidad. Él está en el plan de Dios. Por eso tenemos que abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver qué es lo que Dios está haciendo
en nuestro medio. No perdernos en los problemas y en los asuntos, sino seguir adelante para descubrir que Dios se mueve y que yo quiero ser incorporado. ¿Dónde? En el plan de Dios. El plan de Dios se va a llevar adelante. Dice, en amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Observemos esto. Dios nos dio tres cosas muy importantes que ustedes deben de saber. Una fue el Espíritu de Cristo. Lo que tenemos dentro fue, Él nos suministró el Espíritu de Jesucristo. Vamos a leerlo en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Perdón, en el 1. Capítulo 1. El verso 19. El verso 19. El apóstol Pablo estaba en una situación complicada, pero él sabía algo, y es muy importante que tú tengas la certeza, la convicción en tu corazón de lo que Dios es en tu vida. Si no, tú vas a estar siendo llevados por la religión. ¿Está claro? Vamos a estar siendo llevados por las olas de la religión. Hay mucha religión, la cual nos tenemos que deshacer de ella para poder encontrar a Cristo en nuestra vida y en vuestra vida. Porque Cristo no eres tú, sino que Cristo está en ti. Amén. Pero también está en el que tienes al lado, y el otro también está en el que tienes al lado. Así que no es que tengas un pedacito de Cristo, sino tienes al Cristo, que es la plenitud de la deidad. Por eso Él nos dio la suministración de Jesucristo. Si tú ves aquí, dice en el 19, porque sé, es una convicción del apóstol Pablo. Tú tienes que llegar, en el 19, 1:19, dice, tú tienes que llegar a esa convicción. Si tú no tienes esa convicción, tienes que buscarla de alguna manera. Ora al Señor, busca, medita, indaga, escudriña, pero tú tienes que llegar a esa convicción, porque sin esa convicción ni siquiera hemos empezado el camino, aunque lleves 40 años ahí oyendo mensajes y confesiones. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta es una expresión que es la única vez que está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no dice el Espíritu Santo, sino que dice el Espíritu de Jesucristo? Es una suministración. El Espíritu, en la escritura del Antiguo Testamento, el tipo del Espíritu es el aceite, pero el tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento es el aceite con las especias machacadas, o sea, el aceite de la unción. Porque Él, cuando Él se fue, dice, es necesario que yo me vaya para que os envíe al Consolador, y Él os enseñará y os traerá de lo mío. ¿Qué es lo que podía traernos el Espíritu de Él? La redención. Todo el asunto de la redención, de eso es lo que está hablando el Espíritu de Jesucristo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, o sea, esa suministración de ese Espíritu que nos trae redención. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que tú tienes que ministrar? Redención. Hermano, yo quiero que ustedes se olviden de que Dios vaya a hacer algo individual. Dios no va a hacer nada individual ya. Él no está buscando ni grandes hombres ni grandes mujeres que prediquen bien, que tengan percepción, intuición del Espíritu. Él no está buscando nada de eso. Él está buscando un cuerpo
de muchos miembros, cada uno miembros en particular. Por eso aquí venimos como un equipo. Eso es lo que Dios está buscando, un equipo para Él poder liberar la creación. Pero hablamos de liberar la creación y no somos capaces de ministrar y redimir al que tenemos a nuestro lado. Esto va a ser complicado hacerlo. Necesitamos, Dios te ha puesto en un cuerpo para que tú practiques. ¿Sí o no? Y Dios te pone en medio de problemas para que tú practiques. Los problemas y los hermanos difíciles, que para ti son difíciles, pero que para Dios no. Esos no son problemas, esos son oportunidades que Dios nos está dando para que podamos practicar acerca de la vida venidera, porque tú quieres la vida eterna en plenitud, ¿cierto? ¿Amén o no? Amén. Porque la Escritura dice muy claramente, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que tú tienes la vida eterna, claro que sí, no lo dudes. Pero también dice, Pablo a Timoteo dice, echa mano de la vida eterna. O sea, la tenía cerca, pero tenía que hacer algo, tenía que alargar su mano para tomar más de la vida eterna. Porque la vida eterna fue puesta en tu espíritu. Tú no tienes dos espíritus, tú tienes un espíritu que ha sido tocado y engendrado del Espíritu de Cristo. Y esto es lo que produce el motor dentro de ti. Así que, y ahora Él dice que, y recordemos las Escrituras del Nuevo Testamento, toda esta gente, algunos de los ejemplos que Jesús puso, que fueron a Él y decían, Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? Ellos sabían que había algo futuro que todavía no tenían. Y nosotros también lo sabemos. Así que hemos adquirido gracia y hemos sido salvos y regenerados, pero hay una gracia, dice, que será manifestada cuando Jesucristo se manifieste. Él la va a traer. Todavía no hemos conocido toda la gracia, ni todavía tenemos toda la herencia de la vida eterna. Porque lo que Dios quiere, Dios no la tiene, nos ha dado prestada para que tú y yo practiquemos. Pero Él quiere que tú la heredes, o sea, que sea de tu propiedad. ¿Amén? ¿Amén o no? Así que tú tienes que practicar con los asuntos y problemas que tienes a tu lado. Y aún, pero la batalla está dentro, no está fuera. Cuando tú tienes a un hermano al lado, que es difícil para ti, y tú tienes que trabajar con él, eso es una oportunidad para que tú ganes la batalla interior tuya. De orgullo, de soberbia, de posición, de que yo soy más alto que él, soy más guapo que él, soy más que él. Y él no me puede hablar así. Tú estás luchando una batalla personal. Y Dios está buscando un hombre, una mujer que venza. No el diablo ya fue vencido en la cruz. Él ya fue vencido en la cruz. Tú necesitas luchar con el diablo. De hecho, Él dice que te sometas a Dios y que huyas de Él. Simplemente, Él, y si te apartas de Él y tú te sometes a Dios, que Él dice, Él se va a ir. Aquí no hay comida. Él se va porque no hay comida. En el momento que tú le des comida, Él va a estar al lado tuyo, diciéndote todas las consejos. Él te va a dar consejos. Él te va a hablar y te va a decir, no, ese hermano, tú llevas razón. Tú llevas razón. Dale más duro. Dale más fuerte, que eso lo merece. Y ahí está hablándote. No, sométete a Dios. Tú tienes una fuente interna dentro de ti que es más poderosa que la serpiente. Amén. Así que hay un espíritu que es un espíritu de redención. Por eso dice, porque por vuestra oración
¿Qué es lo que trae la oración? La oración trae ese espíritu. La oración, vamos a ver, la oración debe de ser eso que crea un ambiente donde el Espíritu de Jesucristo está a gusto. ¿Lo digo otra vez? Oraciones repetitivas, Él no quiere que tú hagas oraciones repetitivas. Dame, Señor, líbrame. No, la oración de la que está hablando ahí Pablo es esa oración en la que crea un ambiente donde el Espíritu viene y está a gusto, no se va. Eso es de la oración que está hablando Pablo, porque Pablo estaba en una situación difícil, muy difícil. Sé que estaba en la cárcel, y las cárceles de ahora, por lo menos en España, son de 5 estrellas, son hoteles de 5 estrellas, pero esa era húmeda, oscura, no había mucha comida, no había mucha bebida y soledad. Era una situación muy difícil. Y él dice, yo sé que por vuestra oración, yo quiero que vosotros creéis el ambiente para que el Espíritu venga. Y cuando nos reunimos, es lo que queremos hacer. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué vivimos juntos en comunidad? ¿Por qué nos reunimos? No importa, somos los mismos, nos vemos las mismas caras y no. El objetivo no somos nosotros. El objetivo es crear un ambiente tal que atraigamos la presencia de Dios. Amén. Yo lo aprendí esto de un jesuita. Un día estábamos en un funeral. ¿De quién? Sí, en un funeral de mi suegra, de la madre de ella. Y estábamos en comunidad, pero estábamos ahí como diciendo que me voy, que nadie me para aquí, que me voy, y ya no más. Y fuimos al funeral de mi suegra. Y nos sentamos allí, católicos, y un jesuita salió y habló. Y dijo, nos reunimos aquí porque queremos atraer la presencia de Dios. Amén. Y yo dije, esta es la palabra. Esta es la palabra. Tú tienes que discernir. Cuando Dios habla, no importa si es católico, no importa si es el gallo o si es el burro, no importa. Pero lo que Dios está es probando a ti, está probando tu oído, a ver si tienes un oído apercibido. Nosotros nos seguimos quedando en la comunidad y hasta el día de hoy, ¿sí? Llevamos 32 años allí. Así que vemos cómo Dios nos está entrenando dentro de una guerra. Y la guerra no es externa como era antes. La guerra es dentro de ti. Dentro de cada hombre. Cada hombre tiene una guerra en su vida. Un conflicto. Y Dios quiere encontrarse con Cristo dentro de ti. Por eso es que Cristo en ti es la esperanza de gloria. Pero cuando se produce el encuentro, entonces va a ser la gloria. ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración? Fue un encuentro de amor. El Padre y el Hijo. Y esa nube de gloria. ¿Sí? ¿Qué pasó con Salomón y con el cantar de los cantares, con la Sulamita, el esposo y la esposa? Un encuentro de amor. Jesús y su iglesia va a ser un encuentro de amor. Y su iglesia no es algo institucional, su iglesia es algo vivo. ¿Sí? La institución no tiene vida, la religión no tiene vida. Lo único que tiene vida es el hombre regenerado. Y ahí está la esperanza de la humanidad. La esperanza de la humanidad. Vamos a liberar la creación, vamos a hacer primicia. No entremos en religión. Vamos a practicar hoy redención con esta creación.
que Dios ha puesto a tu alrededor. Tú no vas a salvar a los chinos, están muy lejos, ni a los españoles tampoco, están muy lejos de mí. Usted debe salvar primero a los peruanos, ¿sí? Porque si no, ¿cómo vamos a ir más lejos? Así que Dios ciertamente nos ha dado el suministro del Espíritu. Dice, esto resultará en mí liberación. ¿Cómo puedo ser libre yo? Por la oración y la suministración del Espíritu. Cuando yo entro en el ambiente del Espíritu, y ahí Él viene y tiene un contacto contigo. Porque todo esto se trata de encuentro, de un contacto, de tocar el manto de Jesús, ¿sí? De donde sale el poder. Y el manto, ese era un manto, un talí, era un manto de oración, ¿sí? ¿Por qué los judíos se ponían el manto por encima de la cabeza? Hacían como una habitación con su propia capa y ahí oraban, porque lo que estaban buscando era un encuentro con el Padre para darnos vida y vida en abundancia, porque era la única manera que podíamos crecer en vida. Tenemos que dejar que esa vida crezca. ¿Cómo? Tenemos que alimentarla. Tú tienes que alimentar la vida. ¿Cómo? Por medio del Espíritu de Jesucristo. Pero Él también nos dio una posición. Vamos a ir al libro de Romanos para que veamos que Él sí nos dio una posición. Nos dio el Espíritu, nos dio la vida y también nos dio la posición de Él. Así como por eso cuando decimos con Cristo estamos juntamente crucificados, es una posición, y por eso es que podemos ser levantados con Él. Pero si tú lees el capítulo 8, el verso 28, dice: Romanos 8, 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. La ayuda, no les sale, pero la ayuda. Hay veces que sale mal, pero ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú no fuiste convencido de pecado solamente para ser salvo. Eso es bonito, es necesario, es imprescindible, pero ese es el principio del plan. Cuando tú eres convencido, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: a ver si logro asir aquello para lo cual yo fui asido. Entonces nosotros vinimos bajo la convicción de pecado y bajo la sangre de Cristo, porque Él nos dio fe, nos dio arrepentimiento y nos dio discernimiento de lo que era pecado. Y eso nos lo dio todo Él, porque como incrédulos no teníamos fe, como incrédulos no teníamos arrepentimiento, pero como es un don, Dios nos lo dio gratis para nosotros, porque a Él le costó un alto precio. ¿Sí? No es que el producto sea gratis, es que tú no lo pagaste. Esto es distinto. Y ahora Él, una vez que te eres convencido, ahora Él empieza a trabajar contigo interiormente, sabiendo que tienes la suministra, tienes la oportunidad de que el Espíritu de Jesucristo sea suministrado a tu vida, y también tienes la vida de Cristo. Pero ahora tienes la posición también. Ahora Dios dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que es la misma escritura que en el libro de Hebreos, que habla acerca de que Él quiere llevar muchos
hijos a la gloria. Muchos hijos a la gloria. El primero nos justifica, después ahora estamos en un proceso de santificación. Ese es el proceso en el cual estamos. ¿Para qué? Para llevarnos a una glorificación con Él. Y de esa glorificación está también, a esa glorificación pertenece la resurrección de tu cuerpo. ¿Está bien? Esto está bueno, ¿no? Que resucitemos en un cuerpo nuevo, eso está bien. Lo queremos. Así que tú no fuiste solamente justificado para tú ser salvo en el día del Señor, sino para entrar dentro del plan de Dios. Y el plan de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Dice aquí, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Uno de los problemas que tenemos para entender ciertas escrituras es que nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Aunque normalmente vivimos en el pasado o en el futuro, difícilmente podemos vivir en el presente. Pero como hijos de Dios tenemos que encontrar la habilidad de vivir el hoy, el ahora. Necesitamos vivir. La gente busca el secreto de la felicidad. Y como hombres naturales no la vamos a encontrar. Pero en el Señor, si tú vives hoy, tú puedes ser feliz y tener gozo hoy. Pero si tú vives en lo que te hicieron, en las amarguras que te hicieron, en cómo te hablaron de ti, en qué ocurrió, que Dios no te bendijo lo que tú crees que te debió de bendecir, pero a otros sí lo bendijo. Todo eso es el pasado. Lo que ocurrió, lo que me hicieron, lo que el otro no hizo mal, que yo creo que hay que corregir. Todo eso es pasado. Si tú vives en eso, eso es la basura del pasado. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Todo lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Cosas malas y cosas buenas. Tú no puedes vivir en el pasado de las cosas buenas. ¿Sí? Tú no puedes vivir en el pasado de las cosas buenas. Por eso la gente se divorcia. La gente se divorcia porque vive en el pasado de las cosas buenas. ¿Se recuerda cuando encontraste tu amada y la tenías de 18 años? Y de 25 y de 30. Uno tiene que saber vivir en el presente. Porque todo es precioso en su tiempo. Amén. Y la gente se divorcia por este motivo, no tiene más motivo. Entonces cuando llega a los 50, dice, esta está ya feita, vamos a buscar una de 18. Porque está viviendo en el pasado. Pero eso es una imaginación humana. Amén. Pero si usted vive en el futuro, es una imaginación humana. Porque no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Ni siquiera lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Es una imaginación. Yo me creo que yo voy a hacer tal y voy a llegar a tal sitio. Estoy ansioso por hacer eso y por llegar. ¿Sí? A los niños les encanta cumplir años. A mí no me gusta cumplir años, hermano. A mí que no me celebren años, ¿sí? Hermano, mi años, que no queremos celebrar años. Si es posible, celebramos, pero para atrás. También eso sí lo podemos celebrar. No podemos vivir ni en el pasado, que no lo podemos arreglar, ni en el futuro. El pasado solamente se puede arreglar por medio del arrepentimiento. Si tú has hecho algo mal, arrepiéntete.
Si has ofendido, arrepiéntete. Tú arreglas esto por medio de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Si has ofendido, arrepiéntete. ¿Sí? Así que vemos que el único punto donde nosotros podemos encontrarnos con Él es hoy. Hoy es el día de salvación. Y tenemos problemas muchas veces para mirar las Escrituras, porque Dios es aquí, el que habla es Dios. Y Dios no vive ni en el pasado ni en el futuro. Él es un presente continuo. Él vive en el hoy, en la eternidad de hoy. Por eso Él, cuando se expresó, Él dijo: yo soy el que soy. No ni el que era, ni el que será. Yo soy el que soy. Y no tiene ni sombra ni variación de cambio. Él no cambia. Es un hoy, un presente continuo. Amén. Así que vemos, por eso no entendemos muchas veces este tema de la predestinación. La predestinación, y se ha metido mucha levadura en cuanto a este asunto, porque la predestinación la trajo Juan Calvino, y este hombre lo que dijo es que si tú has venido como malo, tú te quedas malo por la eternidad. Si tú eres bueno por la eternidad. Pero la Biblia no dice eso. Lo que habla es porque es Dios el que habla, y Él ve el final del negocio desde el principio. Él sabía que Adán iba a pecar. Él sabía que Judas iba a traicionar. Él sabía que el gallo iba a cantar. Él sabía que Balaam iba a bendecir al pueblo, porque era un profeta malo. Así que él sabía desde el principio el final del negocio. Por eso es que ciertamente Él sabe lo que tú eres y dónde tú vas a llegar. Acércate a Él, encuéntrate con Él, y tú también vas a saberlo. Porque eso es parte de la sabiduría oculta de Dios. Amén. Amén. Prosigamos en Efesios. Dice: para alabanza, en el 6, en el 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Fijaros que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría es el temor de Dios, la inteligencia es el conocimiento de Dios. Tú necesitas las dos cosas. Conocimiento de Dios no es conocer las Escrituras, no es conocer los textos bíblicos. Eso es bueno para ir escudriñando. El conocimiento se adquiere en el encuentro con Él. Tú no vas a conocer nada de Dios si tú no te encuentras con Él. Cuando tú lees esto, tú estás hablando de la teoría, ¿sí? Una cosa, y aún de la realidad, porque fijaros que lo que hemos hablado de tener la posición de Cristo es una realidad, no es solo una teoría, es una realidad. Pero Él quiere que tú lleves de la realidad, que es verdad, la palabra verdad en la Escritura del Nuevo Testamento significa realidad, de la realidad a la experiencia. Este camino tenemos que acortarlo de tal manera que la verdad de Cristo sea una experiencia en mi vida. ¿Sí? Tú conoces mucha más verdad de la que experimentas. Ese es nuestro problema. Tú sabes que tienes que perdonar a los hermanos. De hecho, cualquiera de nosotros puede dar aquí una disertación de lo que es perdonar a los hermanos. Tú puedes dar una disertación de lo que es amar a los hermanos. Pero Dios no quiere que tú sepas acerca del perdón. Lo que Dios quiere es que tú perdones. Dios no quiere que tú
haga disertaciones sobre el amor, sino que tú ames. ¿Sí? Tú puedes dar disertaciones acerca de muchas cosas que son realidad, son verdad, pero que todavía no has llegado a una experiencia plena. Estamos en parte, pero necesitamos para llegar al final acortar esta distancia que hay entre la realidad y la experiencia en tu vida. Tú no vas a ser primicia porque estás en un mover que se habla de las primicias. ¿Sí? Yo tenía un hermano que él le encantaba esto de las primicias allí en Sevilla y siempre le hablaba. Íbamos a la cárcel a ministrar allí, una cárcel de hombres, y teníamos allí un grupo de 30 o 40 hombres, cada uno de ellos terrible, y este le hablaba de las primicias y yo le decía: Antonio, no le hable más de las primicias a esta gente, háblale de la convicción de pecado. ¿Cómo le vas a hablar de las primicias? Háblale del perdón de pecado. Asesinos, violadores, ladrones, y le está hablando de las primicias. Hermano, empieza por la primera lección. Tráelos a una convicción de pecado. Necesitamos seguir el camino, acortar ese camino entre la realidad, la verdad que tú conoces, y la experiencia. Porque estamos en un peligro. Porque toda la verdad que tú no caminas no es luz en ti, se transforma en tinieblas. Por eso él le dijo a los fariseos: la luz que hay en vosotros son tinieblas, cuánto más vuestras tinieblas. Porque ellos tenían la verdad. Por eso él dice: haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Así que sí tenían la verdad, pero esa verdad se formaba, eran tinieblas en ellos, porque no las caminaban. Y nosotros como movimiento tenemos un problema, y es que tenemos mucha verdad. Dios nos ha dado mucha verdad. Cuando Dios nos llamó, lo vemos en el libro de Cantares, en el capítulo 1, Él nos llamó como una yegua. ¿Sí? ¿No lo creéis? Vamos a leer. Vamos a ir al libro de Cantares un momentito. El Cantar de los Cantares. Este es precioso. Y él le dice a su amada, era su amada, pero él le dice en el capítulo 1, en el verso 9, dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Mira lo que dice. Esa es la naturaleza que tenemos, es la naturaleza humana que tenemos. Y además, todo lo que arrastramos es de Egipto, de este mundo, de Faraón. Eso es lo que estamos arrastrando. Y Dios tiene que liberarnos de todo esto. Pero en el primer cambio que Él produce en nuestra vida es este que dice en el capítulo 15, del versículo 15, perdón. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella. Tus ojos son como paloma. Aunque comenzamos como una yegua, temerosa, terrible, asustadiza, con temores, arrastrando todo lo que traíamos del mundo, Él nos aceptó así. Y Él dijo: yo te voy a cambiar. Y lo primero que Él le dio a la yegua fue ojos de paloma. Recordemos, hace 50 años, hace 40 años, Dios nos dio una visión. Y seguramente muchos de nosotros nos creímos que como nos dio la visión, ya estábamos
pero era un engaño. No habíamos ni siquiera dado un paso. Todavía teníamos las reacciones y traíamos detrás nuestra todo lo que era del mundo. Y Dios nos ha ido tratando y entrenando en esta guerra, donde hay una guerra de dos naturalezas, entre Esaú y Jacob, entre Ismael y Isaac, entre Adán y Cristo. Siempre hay dos hombres. Ese es el plan. Siempre hay dos hombres. Nos lo enseña a lo largo de la Escritura. Siempre hay dos hombres. Elige a cuál quieres liberar. Y cuando tú liberes al hombre correcto, tú serás libre. Por eso dice la Escritura: la verdad os hará libre y seréis verdaderamente libres cuando el Hijo os libertare. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos permitirlo? Cuando dejemos libre a Él, entonces somos hechos libres nosotros. Es a través de Él que somos libres. Amén. Bueno, prosigamos en Efesios. Porque queremos llegar a algunos puntos interesantes aquí. Dice en el 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sabes? La voluntad de Dios es un misterio. En la Escritura hay muchos misterios. Está el misterio de Dios, que sabemos que es Cristo. Está el misterio de Cristo, que sabemos que es la Iglesia. Está el misterio de la piedad, que sabemos que es Cristo manifestado en carne. Está el misterio de la iniquidad, que no es solamente de Satanás, es una mente perversa, aún infundida en el hombre. Hay muchos misterios, y entre ellos está el misterio de su voluntad. ¿Por qué es un misterio? Porque Él solamente se lo va a dar a aquellos que se encuentren con Él. Tú y yo necesitamos un encuentro con Dios. No cuando tengas problemas, hermano. Cuando tú tienes problemas, y cuando yo tengo problemas, yo no sé si estoy hablando a ustedes, yo me hablo a mí también. Cuando tenemos problemas, lo que queremos son buscar soluciones. Eso es lo que tú buscas. Señor, dame esto porque necesito. Señor, sáname porque estoy enfermo. Señor, dame porque... Y está bien. Pero Dios quiere a un hombre, a una mujer, que se encuentre con Él y Él le va a mostrar su voluntad. Porque es un misterio. Él no la va a dar. Él no la va a dar a cualquiera. Eso está oculto, y te quiero decir algo, aún está oculto dentro de la iglesia. Lo vamos a ver ahora. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando Él habla de reunir en Cristo, lo que está hablando es de meter bajo la administración y el gobierno de Cristo todos los reinos que hay: el reino angelical, el reino demoníaco, el reino animal, el reino vegetal, el reino del hombre. Todos los reinos van a estar bajo el reino de Cristo. Él va a ser la cabeza y Él va a administrar los demás reinos. Amén. Porque yo quiero decirlo, en el milenio no se termina la historia. Eso es un periodo de tiempo de 1000 años, pero después hay un reino eterno. El reino de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, y en medio hay un periodo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, ahí es el milenio. Es un periodo de tiempo, pero el reino de Dios siempre estuvo activo.
El reino de los cielos todavía no se ha manifestado en plenitud el reino de los cielos, pero el reino de Dios siempre ha estado activo, siempre estará activo, porque Él está en su trono. Y nadie lo ha quitado, nadie lo puede quitar. Amén. Eso es maravilloso, saber que eso es eterno. Prosigamos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Está hablando de todo eso, todos los reinos angelicales. Aún, como estábamos diciendo al principio, la guerra no era una guerra en la tierra, era una guerra en los cielos, cuando comenzó esta historia. Pero Él la trajo y la redujo al interior del hombre, para que el hombre que venciera pudiera ser glorificado. Amén. Dice el 11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Cuando dice todas las cosas, no está diciendo que Él solamente los cielos suyos, está hablando de todas las cosas. Él es el que hace y permite todas las cosas, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice aquí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Un sello trae dos cosas. Una es propiedad y otra es imagen. Cuando antes se sellaba, lo que significaba es que esa moneda era de la imagen que estaba ahí. De eso es de lo que está hablando. Y esta palabra sellado, fuisteis sellado, es una palabra que viene en gerundio. O sea, que lo que significa es: estáis siendo sellados. ¿Está claro? Así fuimos sellados, pero estáis también siendo sellados en el camino. Estáis siendo marcados para traer una imagen, habiendo sido la propiedad de Él, porque Él nos compró. Adán nos vendió al diablo y Él nos compró con su muerte vicaria. Y ahora sigue diciendo, recordemos, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la redención de la posesión adquirida? ¿Lo sabemos? Hasta la redención de la posesión adquirida. Nuestro cuerpo. Hasta ahí Él quiere llevarnos hasta ese lugar. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Ese es nuestro cuerpo. Está hablando de resurrección, de levantar un cuerpo incorruptible. Porque si no predicamos la resurrección, no estamos haciendo nada aquí. La resurrección significa que la vida que está dentro de ti es una vida que tiene capacidad, tiene poder para resucitar la posesión adquirida, si tú la haces crecer. Amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, para que veamos esto. El capítulo 3 de Colosenses nos dice así: dice, desde el 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Él está hablando de que no solamente te ha suministrado el Espíritu de Jesucristo, y que no solamente te ha dado la vida del Hijo,
Él también te ha dado una posición. Y tú tienes que creer esto. Tú estás con Cristo juntamente crucificado y juntamente con Él en la resurrección. Y has sido, como dice, como hemos leído, justificado y glorificado. Así que, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Está hablando de edificar la vida de Cristo dentro de ti, hacerla crecer, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora el versículo 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Es la vida que Él puso dentro de vosotros. Es una vida que crece y que lo que Él quiere es que Él se manifieste. Tú estás en medio de un cuerpo, estás en medio de una iglesia, estás en medio de un problema, de una situación. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Si solucionas uno, ya vienen de camino 3. Cuando seas jóvenes, pensamos que los problemas se van a solucionar. Yo te quiero decir, ya los viejos sabemos, yo no he conocido ninguna época que no tenga problemas. Porque los problemas son oportunidades para ti. Y Dios te quiere dar más oportunidades, y más oportunidades, y más oportunidades, para que tu hombre espiritual crezca y aprendas que esta guerra hay que vencerla. Estamos llamados a ser vencedores en esta guerra. Amén. Y solamente podemos ser vencedores si la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Amor, perdón, comprensión, redención. ¿Sí? No vamos a poderle dar nada a nadie si no lo tenemos. Pero vamos a dejar que la vida crezca hasta la estatura de la plenitud de Cristo, para que Él se manifieste. Y cuando Él sea libre, porque Él se manifieste como Él quiere manifestarse a través tuya, entonces, dice aquí, entonces, y solamente entonces, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Así que estamos en ese asunto donde tenemos que dejar libre a Cristo en nuestra vida, dejarlo que crezca a través de las oportunidades que tenemos. Y tenemos todos los días, desde que nos levantamos, tenemos oportunidades. Sortemos los pesos que nos están agobiando y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es un peso que te está asediando, un asedio. Es algo que te quita la vida. El asedio lo que hace es no permitir que la suministración del Espíritu de Jesucristo entre con comida y con bebida dentro. No te deja libre, te está asediando. Es un peso que tienes no solamente en tu corazón, sino en tu mente. Ocupa tu mente. No puedo perdonar a este hermano, no puedo perdonar esta situación. Este asunto me tiene asediado, me tiene agobiado. El agobio, la ansiedad, el estrés, todo eso es el asedio del diablo. Amén. Nos está quitando la vida. No permite que Cristo crezca dentro de nosotros. Y para que se manifieste, tiene que crecer. Nunca Cristo se manifestó con 5 años, ni con 20 años, ni con 25 años, ni... ¿Cuándo se manifestó? ¿Cuándo? Con 30 años. ¿Sabéis por qué se manifestó con 30? Porque 30, los hombres podían ir a la batalla con 20.
pero con 30 tenía que tener 30 para participar del sacerdocio. Así que él se manifestó a los 30 con la madurez. Él no se manifestó como un bebé. Solamente sabemos que hubo un punto ahí con 12 años cuando él expresaba su sabiduría y enseñaba a los intérpretes de la ley. Y le dijo a la madre: ¿no sabes que los negocios de mi padre él está? Pero vamos. Y estuvo 18 años bajo la cobertura natural y espiritual de sus padres. 18 años son 6, porque él tuvo que ganar su batalla con él mismo. Él tuvo que ganar su batalla con él mismo. Y quiero deciros, a él le costó más que a ti. ¿Por qué? Porque él tenía una carta en el bolsillo que nosotros ahora podemos tener, pero un poquito. Él tenía una carta de divinidad en su bolsillo. Él dijo: ¿no sabéis que yo puedo pedirle a mi padre que mande 12 legiones de ángeles? Él no lo usó. Él venció como hombre, pero él sí tenía la carta de la divinidad. Era un hombre con una influencia divina. ¿Por qué lo sé? ¿O por qué lo podemos saber? Porque cuando él fue engendrado, la fuente de la cual venía era de arriba, no del polvo. Él fue puesto en un lugar, pero él vino de arriba. Y cuando él nació, nunca se salió de la sombra del Omnipotente. Nunca pecó porque nunca se salió de la sombra del Omnipotente. Y el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que él sí tenía una carta de divinidad aquí. Él estaba tranquilo. Él podía usarla, pero no lo usó. Por eso a él le costó más trabajo que a nosotros. Y él tuvo que luchar como hombre para mostrarnos que un hombre regenerado con la influencia divina dentro de nosotros sí puede vencer. Amén. Si toma la decisión. Si toma la decisión. Y yo quiero deciros, tenemos que llegar a la unidad. Nuestro objetivo como iglesia es llegar a la unidad. Nadie ha conseguido esto. Pero para poder llegar a la unidad, yo necesito tomar la decisión de que yo no me voy a separar de esta mujer. ¿Sí? Y ni lo quiera Dios. Ni lo quiera Dios. Ella me dice: si nos tenemos que ir, nos iremos juntitos, ¿no? Y bueno, tú ves de camino, que ya voy yo. Lo primero que tú tienes que tomar es una decisión con tus hermanos. No me voy a separar de tus hermanos. Yo sé que no son perfectos, pero tengo que tomar la decisión. Cuando yo decido, yo me comprometo con ellos. Es un compromiso. Tú entras en un compromiso. Yo decido casarme con esta persona y es un compromiso en el cual yo entro. Ahora, yo te quiero asegurar esto. Cuando tú entras en cualquier nivel de compromiso, sea de iglesia, sea de matrimonio, sea de trabajo, eso te cuesta un sacrificio. No lo dudes. Pero ese sacrificio te va a llevar a la unidad. Por eso no hemos sido todavía uno. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la redención. Y hay que hacer algo todavía por la redención. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1, versículo 24.
la redención, la base de la redención la hizo Cristo. Cristo hizo una obra completa y Él en la cruz dijo, consumado es, para que quedara claro que lo que Él tenía que hacer fue hecho. No fue a medias, en absoluto. Pero Pablo, que tuvo una revelación que ningún otro apóstol tuvo, dice, en el 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Cómo se gozaba este hombre en la tribulación? Porque tenía un propósito. Había decidido ganar a Cristo. Amén. Y había decidido ganar su alma. Y había decidido participar del plan de Dios. Dios necesita que tú te decidas. Ahora, y entonces vas a empezar a gozarte, porque entonces vas a empezar a ver que lo que tú padeces es una oportunidad. Lo que estás haciendo es añadirle a esa redención. Mira, dice, lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La redención, Cristo no le faltó ningún sufrimiento para redimir a la humanidad. Pero el sufrimiento nos falta a nosotros para formar parte de esa redención. Porque el profeta dice que subirán salvadores al monte de Sion. Aleluya. ¿Tú y yo un salvador? Es que Dios quiere que tú participes de esa redención. Por eso en el libro de Corintios dice, primero Cristo y después las primicias. Y después los que son de Cristo en su venida. Él se presentó al Padre esa noche que resucitó y se encontró a María. Y María le dijo, Maestro. Y lo iba a abrazar y dijo, no me toques, porque no he subido al Padre. Y por la noche Él se presenta delante de los discípulos y le dijo a los discípulos, a Tomás le dijo, mete tu mano en el costado, en mi llaga de las manos. ¿Qué había ocurrido entre la mañana y la noche? ¿Qué había ocurrido? Que al principio no se le podía tocar y por la noche ya se le podía tocar. Lo que ocurrió fue que hubo una ascensión secreta al Padre, porque la gavilla tenía que ser presentada primero al Padre, para que el Padre quedara satisfecho. Y ahora nosotros, simplemente Él fue decir, Padre, he cumplido el pacto que tenía contigo. Redimir la humanidad, redimir al hombre caído, destruir a Satanás, al mundo, a la carne, a la ley y a la carne. Así que Dios quedó satisfecho. Ahora ya sí podéis participar de mí. Ahora le podemos tocar. Podemos participar de Él. Porque Él ya se ofreció al Padre. Y después todos vieron cómo Él ascendía por segunda vez. Públicamente. Siempre en la Escritura Dios hace algo en secreto para algunos y públicamente. Dios da el maná público, Dios tiene el maná escondido. Dios sube al monte con Pedro, Juan y Jacobo para enseñarles la gloria, pero todos los demás estaban abajo del monte. Dios mete a Pedro para resucitar a una niña, pero los demás no. Dios tiene algo secreto para encontrarse contigo, y ese secreto es el secreto de su voluntad. Amén. Esto es precioso. Esto es precioso. Ese es el misterio de su voluntad. Y lo tiene para que tú accedas a Él. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Hasta las 11 dice el hermano. No, vamos a seguir un poquito, permitidme un poquito. Sí, vamos a seguir el libro de Efesios. Dice,
Saltemos. Ahora dice en el 15, dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Por todo lo que hemos hablado antes. Por esta causa. También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en él. Las dos grandes oraciones de Pablo en el libro de Efesios: os dé espíritu de sabiduría y revelación. Tú necesitas una revelación de él. No del ministro, sino del Espíritu suministrado de Jesucristo en tu vida. Necesitas entrar en ese lugar donde se te revela algo. ¿Sí? Pero, ahora dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos y de los santos. Está hablando de primero una revelación, la segunda oración habla de experiencia. Dios se quiere revelar a ti para que tú tengas una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Que tus ojos sean alumbrados y veas las riquezas en gloria que Él tiene para ti. Amén. Las dos grandes oraciones de Pablo. Sí, dice el cual, el 19, la superveniente grandeza de su poder, para que con nosotros nos diremos según la operación del poder de su fuerza. Es una operación. Esto no es un milagro. No está hablando de milagros. Está hablando aquí del poder, pero no está hablando de milagros. Está hablando de una operación. La operación es un proceso en el cual entramos y se está ejerciendo esa operación. Amén. Vamos a ir para que veamos este asunto. Vamos a saltar al 3, porque vamos a ir terminando. En el 3, 10 dice. En el 3:8 dice: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas. ¿Cuál fue el misterio escondido en Dios? Fue Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Es un misterio. Ni siquiera los ángeles saben. Y lo vamos a ver ahora. Y de aclarar a todos el 9 cuál sea la dispensación del misterio de Dios desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y mira este versículo que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quién? De la iglesia. De la iglesia. ¿A quién? A los principales. ¿A los ángeles? ¿Arcángeles? ¿Serafines? ¿Querubines? A toda esa multitud angelical. Ellos no conocen esa sabiduría. Lo dice aquí la Biblia. Dice: y dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este fue el problema de Satanás cuando Dios escogió a lo más bajo de la creación para subirlo por encima de los cielos. Porque recordemos, si estamos en Cristo, Cristo subió por encima de los cielos. Es más sublime que los cielos. Aún dice la Escritura que los cielos no son limpios a su vista. Esa es y la sabiduría de Dios Dios puede hacer que el gallo cante, que el burro hable. Él puede hacer, aún, imaginaos esto, un ejemplo. David esencialmente cayó 2 veces, pero a través de la primera caída con Betsabé, él trajo a Salomón, que fue el que estableció la casa de Dios. Dios le dijo a David y lo disciplinó de una manera paternal.
Tú no me puedes construir la casa porque tú eres un hombre de guerra. Tú has derramado sangre. Pero también le dijo a él que era un hombre conforme a su corazón. Y él cayó. Y cuando cayó, ahí estaba la sabiduría de Dios escondida. ¿Cómo a través de esto se casó con Betsabé y trajo un hijo? Que murió, ¿recordáis? Pero después él tuvo otro hijo, el segundo, Salomón, y lo trajo para construir su casa. ¿Sí? Después cayó la segunda vez, y esta vez la caída fue que censó al pueblo sin permiso de Dios. Pero sabéis que a través de esta segunda caída él pudo adquirir el lugar donde estableció el arca. Así que Dios cambió. Esa es la sabiduría oculta de Dios. Así como hablamos antes de Adán. Necesitábamos a Adán, alma viviente, y él pecó y se transformó en carne. Pero ahora él tenía desde antes de la fundación del mundo a Jesucristo como el Cordero inmolado. Y ahora dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. En la sabiduría de Dios, en la voluntad de Dios. Muy poca gente sabía esto. Nadie, de hecho. Algunos tenían inspiración en el Antiguo Testamento y decía que iban a hacer uno en Belén. Era la sabiduría escondida de Dios. Pero él dice que le ha placido dársela no a los ángeles, sino a la iglesia. Para que la iglesia le predique a los ángeles y a las potestades superiores. Esa es la sabiduría de Dios. Pero primero, tú tienes que tener la revelación. Oro para que tengáis sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que vuestros ojos sean alumbrados, la experiencia. Tenemos que estar siempre acortando esta distancia. No echarlo en saco roto, decir, ay, este otro mensaje. No, acortar esta distancia entre lo que sabes y lo que vives. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto vives? Tenemos que acortar. Y no te engañes. Tú sí sabes dónde estás viviendo. Tú sí sabes cuánto dejas tú que Cristo crezca en ti. Tú sí sabes cuánto estás tapándole la boca a esa vida de Dios dentro de ti. Tú sí lo sabes. Tú no eres ignorante. Por eso Dios trajo la gracia, para hacerte responsable de lo que Él te dio. Porque la gracia no solamente es un favor no merecido, sino que es Dios dándose a ti mismo. Adán, cuando cayó, ya no podía hacer nada, estaba encerrado. Pero cuando Cristo vino y por medio de la gracia, lo que Él hizo es ponerte en el lugar donde tú otra vez podías decidir si comías del árbol de la vida o comías del árbol del conocimiento. Amén. Que el Señor nos bendiga. Antes de que los ancianos me echen, me voy.